del periodismo. Y el editorial de hoy se llama, o le pusimos en nombre, El renacer del periodismo. El periodismo el peronismo no, está complicado, no creo que renazcan en mucho tiempo, por lo menos hasta 27. Se van a pelear entre ellos, es como The Walking Dead, se pelean entre ellos, las distintas facciones y después verán cómo lo resuelven. Pero el periodismo empieza a renacer desde el periodismo de investigación, ¿no? Desde la instigación en busca de la verdad, a pesar de que algunos quisiesen denostarlo al periodismo, el periodismo empieza a tomar un papel trascendental, fundamental, no solo en la comunicación, sino en el diario vivir de las personas. Ayer hacía un estudio de las comunicaciones periodísticas, de los distintos medios de comunicación, incluso de los periodistas freelance que no responden a una bandera de un medio de comunicación. Y veía un tuit del presidente de la República Argentina, Javier Milei, que decía el fin del periodismo, que en paz descanse, alegando a una investigación que se había realizado por la incentivación de fondos rusos para horadar la imagen pública del presidente Milei. ¿A qué no saben de dónde salía este informe? Es un informe periodístico, ¿no? Y esto es genial. Este informe periodístico que sale por Chequeado y otros medios más, otros medios hicieron un informe periodístico sobre Chequeado que recibió dinero de la Embajada de Estados Unidos para, bueno, lo que es comunicación, lo que es buscar la verdad detrás de las noticias falsas, etcétera. O sea, no es la sorpresa de dónde llegan los fondos para el periodismo, porque siempre históricamente, no importa el medio de comunicación que sea, tiene, por supuesto, una solvencia que viene a través de otros sectores que no es el periodismo. En su mayor medida, o por lo menos en la constancia del periodismo, se hace a través de publicidades, ¿no? De espacios publicitarios que se suministran en momentos en los que no se está dando noticias. A veces como publicidad tradicional y a veces como publicidad no tradicional, denominada muchas veces como chivo, ¿no? Lo que dice un periodista al aire, bueno, este momento es auspiciado por etcétera, etcétera, etcétera. Es el PNT, el famoso PNT, la publicidad no tradicional. Esa no es la noticia. La noticia no es de dónde salen los fondos ni cómo se financian los medios de comunicación. La noticia fundamentalmente es que el periodismo empieza a renacer. Y casi siempre el periodismo empieza a renacer cuando existen crisis o cuando existen persecuciones por parte del poder temporal que rige en cualquier país. Esto ha pasado en Estados Unidos con la CNN, con la CBS, NBC y demás, ¿no? Que hoy pertenecen a distintos conglomerados que terminan haciéndose fuerte a través de las noticias y empiezan a potenciar su capacidad de poder adquisitivo y, por supuesto, su poder comunicacional. En las provincias, habitualmente los gobiernos provinciales o las oposiciones empiezan a armarse de un entramado periodístico o mediático para poder meter presión a los gobiernos de turnos o a las oposiciones de turnos o las persecuciones mediáticas. Esto lo hemos hablado a destajo en los últimos tiempos. Y cuando existen crisis gubernamentales o hechos corruptivos o de corrupción o por lo menos de investigación, el periodismo cobra un valor cuantioso como asistencia incluso del Poder Judicial, ¿no? Porque los que definen son los jueces. En esto tiene razón el vocero presidencial, devenido en jefe de gabinete, no sé hasta cuándo, me dicen que es esta semana, el tiempo final de su mandato, ya que, bueno, han salido algunas otras cosas más bastante complejas. Y en esto tengo que hacer hincapié y tengo que ponerme del lado del periodismo, no del lado de FOPEA, de ADEPA, ni de ninguna de las agrupaciones que nuclean a ciertos sectores periodísticos, sino del periodista que fundamentalmente hace su laburo. Cuando digo hace su laburo, el periodista, digo, no es leer noticias, no es pasarle a una inteligencia artificial redactar una noticia, sino hacer un análisis acabado de la noticia y tener su opinión formada en función de la necesidad que tiene una sociedad de comunicarse entre sí y de entender quiénes lo gobiernan, quiénes son las oposiciones y cómo está formateado el status quo, ¿no? El estado actual, la situación actual de tu vida. Hoy en la mañana, mientras pensaba en este editorial, decía, bueno, ¿qué tan pobres somos? No en materia informativa, no en materia periodística, sino qué tan pobres somos en materia de economía, de finanzas. Un palo 4, un palo 8, más o menos es el promedio para estar debajo de la pobreza. Digo,
La media cobra 800.000 pesos. La media. Ojalá cobráramos nosotros 800.000 pesos, seríamos tipos muy felices. Un alquiler en la provincia de San Luis para 2, 3 o 4 personas está en un promedio de 600.000 pesos. Nadie come con 200.000 pesos. Digo, si vos cobrás 1.400.000 pesos, te dicen que sos clase media por un peso, ¿no? O si te aumentaron la UH, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, la medición te va a dar en ese momento que, bueno, estás por encima de la indigencia. Periodísticamente se ha hecho un análisis exhaustivo sobre los índices de pobreza, de los cuales hicimos un editorial una semana atrás aproximadamente, cuando salió el índice de pobreza, y decíamos es muy pobre el informe. Hoy salió un informe periodístico de la IERAL que decía que el 32% está en la línea de la pobreza, el 22% está en la línea de la indigencia. Y no solo ese 55% está en materia económica de manera bastante endeble, sino que la clase media-baja, que es el escaloncito superior al palo 4 o al palo 8, según donde se mida, según el sector donde se mida, porque te decíamos, las zonas rurales no están medidas en este informe de pobreza. Aquellos que superan ínfimamente ese umbral son el 21%, es decir, que casi el 70% de la población está vulnerable a los avatares económicos, con un gobierno que se alía a una potencia mundial que toma sus decisiones en base a la fuerza, no en base a la razón. Digo, para muestra un botón, como siempre decimos, lo que está pasando con el estrecho de Hormuz, donde la comunicación empieza a jugar un papel importante. No solo los corresponsales de guerra, no solo los analistas políticos, sino los periodistas que le preguntan en las conferencias de prensa al presidente de Estados Unidos. Lo veíamos ayer, que era casi increpada una periodista por hacer una pregunta respecto del uso de la fuerza en una región que no es la propia. Como pasó en Venezuela, como está pasando ahora en Irán, y cómo va a pasar seguramente no en Ucrania, no en Taiwán, porque tampoco se va a meter con los fuertes, ¿no? Esto es el típico bully, ¿no? Que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Rusia estaba denostado como aquella potencia que metía plata para horadar el gobierno de Javier Milei. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, señor, señora, que está escuchando, amigo, amiga, que está escuchando o que está viendo este recorte, ¿por qué Rusia horadaría la imagen de Milei y no la de Trump? Digo, de pronto, ¿por qué invertiría semejante cantidad de dinero para defender al peronismo y no defender a Maduro? Por ejemplo, si ahí están las reservas de petróleo con que tiene dirección perfecta, correcta desde hace muchas décadas Rusia y Venezuela. Digo, ¿quién está detrás de los misiles balísticos de Irán? ¿Está Rusia? ¿Está China? ¿Quién le provee la información que vos ves los medios más consultados, globalmente hablando, que Estados Unidos bombardea todos los días, ¿no? Lugares estratégicos de Irán, de Hezbollah, pero nunca dicen qué bombardea Irán? Y siempre los bombardeos de Irán o de Rusia van a las iglesias, a las escuelas. Pero cuando Estados Unidos e Israel bombardean una escuela o a una sociedad civil en Palestina, por ejemplo, de la que nadie ya habla, es parte del daño colateral que puede haber en una guerra. Y ahí es donde el periodismo cobra una importancia, ¿no? Como aquí en la provincia de San Luis, el caso del Caburé, que no debe pasarse livianamente, como ninguno de los casos de corrupción que han habido anteriormente. Deben seguirse con la estricta capacidad o profesionalismo que el periodismo requiere, porque ustedes, los que nos ven, nos eligen todos los días. A los políticos los eligen cada 2 años. A los periodistas nos eligen todos los días para informarse y demás. Hay cierto sector político que no elige este medio de comunicación para brindar su información o hacer su descargo, quizás por temor o por resguardarse o porque no se los permiten, no lo sabemos. Siempre está abierto el derecho a réplica en este medio de comunicación y quien lo requiera lo va a tener, y nosotros hemos hecho contactos para charlar con diversos funcionarios del gobierno provincial y del gobierno nacional que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Hoy, a la vera de la ley de glaciares, me deja helado la forma en que el periodismo se maneja con esta ley. Digo, es cierto que tiene un gran poderío económico la minería, es cierto, pero tiene mucho más poder económico y de voto la sociedad. Es cierto que las tabacaleras tenían mucho poder, pero ese poder cayó.
Hoy las tabacaleras no pueden hacer publicidad. Es cierto también que ponen dinero en diversas plataformas de streaming de películas porque todos los protagonistas salen fumando. Antes solamente fumaban los villanos. Hoy los héroes, Peaky Blinders, y puedo nombrarte cientos, que son los que fuman, ¿no? Los que tienen ese elitismo y demás. Todos los poderes se caen, todos los imperios se terminan. Todos los gobiernos tienen un ciclo de vida, incluso el de Putin, o Kim Jong-un, o Kim Jong-il en aquel momento, o no sé, Maduro, no sé, todos los gobiernos tienen una fecha de caducidad. El periodismo no. Y no es una amenaza y no es refrendarlo. Al periodismo se lo elige todos los días, a los gobiernos se los elige cada 2 años, salvo que sean dictatoriales. Y si son dictatoriales, en algún punto se caen. El más exitoso de los gobiernos de los últimos 50 años o del último siglo es el gobierno chino, en materia económica, en materia financiera, en materia política, y tiene un tiempo de vencimiento. No lo sé yo, pero inevitablemente se va a terminar. El periodismo no. Y en este renacer constante del periodismo, casi como un ave fénix que renace de sus cenizas, con redes de comunicación emergentes como las redes sociales, donde todo el mundo puede hacer periodismo social o periodismo ciudadano, uno cuando necesita la verdad, la realidad, tiene que ir a un medio serio a confirmar que la noticia sea verdadera y que no sea creada con inteligencia artificial. ¿Son inteligentes todos los periodistas? Quizás no, o el nivel de inteligencia de la media, pero sí es una vocación que está por encima de la ideología y está por encima también de la situación financiero-económica. El periodismo renace todos los días, al periodismo se lo vota todos los días, a los gobiernos cada 2 años con toda la fuerza. Por eso el renacer del periodismo, le digo a usted señor y a usted señora, que cuando necesite saber si una noticia es verdadera, es cierta, consuma medios de calidad, como dice nuestro separador entre tandas. Para todo lo demás existen los medios que están coercionados por los poderes de turno temporales. El periodismo va a seguir existiendo, incluso cuando los poderes fácticos dejen de estarlo. ¿Van a influir las embajadas? Claramente. Claramente, es inevitable. ¿Hay inescrupulosos? Es inevitable también. Pero hay buenos periodistas que no transan con ninguno de los gobiernos. Hoy se les dice cucas, zurdos y demás, y antes se les decía de derecha, fascistas y demás, y son los mismos periodistas que levantan la túnica donde sale el tufo de esa pus que está lamentablemente enquistada en la sociedad argentina y también en la sociedad global. El periodismo seguirá renaciendo. Vaya todo mi respeto a todos los colegas periodistas que buscan la verdad, no importa quién esté en el gobierno de turno. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Son de Paz. Hasta las 13 nos hacemos compañía. Para saber si una noticia es verdadera, consuma medios profesionales. Solo información. Para saber si una noticia es verdadera, consuma medios profesionales. Solo información. Invertir y trabajar en Juana